La casa del susurro infinito, parte 1. Antes de empezar, sigue la página y dale like, gracias. La llamada llegó un lunes por la tarde. Nunca imaginé que un pariente lejano, alguien de quien apenas había oído hablar, me dejaría en herencia una casa. Cuando llegué al lugar, quedé impresionado. Era una casa tradicional japonesa, de esas que ves en las películas. Las puertas corredizas de papel, los antiguos paneles de madera y las lámparas de estilo antiguo daban la sensación de haber viajado en el tiempo. Sentí una mezcla de respeto y nervios al cruzar la puerta. La primera noche, después de explorar cada rincón, decidí descansar. La casa estaba en silencio absoluto, un silencio que parecía eterno. Visita mi página para ver la otra parte. Me acosté en un futón, intentando relajarme. Entonces, fue cuando lo escuché. Un leve susurro, apenas un murmullo que se filtraba entre las paredes de madera. Al principio pensé que sería el viento, pero el sonido no se iba. Era constante, monótono, como si alguien intentara hablarme, pero no podía comprenderlo. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré, convenciéndome de que estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. La casa del susurro infinito, parte 2. Antes de empezar, sigue la página y dale like, gracias. La segunda noche, el susurro volvió. Me acosté tratando de ignorarlo, pero no pude. Sentía como si viniera de diferentes rincones de la casa, moviéndose a través de las paredes, deslizándose entre las puertas de papel, arrastrándose por el suelo de madera. Era un sonido tan bajo que debía concentrarme para escucharlo, pero siempre estaba allí. Me levanté del futón, decidido a encontrar su origen. Caminé descalzo por la casa, siguiendo el murmullo que parecía guiarme de un cuarto a otro, como si quisiera que yo lo alcanzara. Cada habitación me parecía más pesada, como si el aire se volviera denso, más difícil de respirar. Visita mi página para ver la casa parte que al principio me había parecido tranquila, ahora tenía algo oscuro, algo que me vigilaba desde las sombras. Busqué en cada rincón, detrás de cada puerta, pero nunca encontraba nada. Solo estaba yo, con el eco del susurro envolviéndome cada vez más, haciéndome sentir pequeño y vulnerable en aquella casa que ya no me parecía tan acogedora. La casa del susurro infinito, parte 3. Antes de empezar, sigue la página y dale like, gracias. El tercer día, decidí preguntar a los vecinos si sabían algo sobre la casa. La mayoría evitó el tema, pero una anciana se atrevió a contarme un poco de la historia. Al parecer, décadas atrás, un hombre había vivido en esa casa, un hombre solitario y algo extraño, según decían. Un día, simplemente desapareció. Algunos pensaron que se había marchado, otros que algo terrible le había ocurrido. Los rumores decían que fue encerrado en algún lugar de la casa, aunque nunca encontraron pruebas. Decían que, hasta el final, intentó pedir ayuda, pero nadie pudo escuchar su clamor. Al regresar a la casa, el susurro parecía aún más fuerte, más insistente. Era como si aquel hombre estuviera aún allí, atrapado entre las paredes de madera y papel. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido se hizo más claro, más desesperado. Era como si el susurro intentara formar palabras, pero todo se quedaba en murmullos y ecos, en una voz apagada por los años. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Comencé a entender que este susurro podría ser un rastro de aquel hombre, un eco de su dolor y desesperación. La casa del susurro infinito, parte 4. Antes de empezar, sigue la página y dale like, gracias. Esa noche, decidí que debía enfrentar el susurro. Me recosté en el futón, apagué las luces y me quedé en completo silencio, esperando. Al principio, el susurro volvió suave, como siempre, pero esta vez no huí de él, me quedé quieto, dejando que me envolviera. El sonido se intensificó, como si hubiera sido escuchado por primera vez en años. Las paredes parecían vibrar y el susurro se volvió una mezcla de voces, de lamentos, de gritos lejanos. Mis manos comenzaron a temblar y sentí un frío inexplicable que me atravesaba los huesos. Justo cuando pensé que no soportaría más, sentí algo detrás de mí. Una mano helada se posó sobre mi hombro, y una voz, esta vez clara, susurró mi nombre en un tono que parecía venir de otro mundo. Me quedé petrificado, sin atreverme a moverme, sin poder respirar. Y luego, el susurro se desvaneció, pero nunca desapareció del todo. Aunque ya no estoy en esa casa, a veces en la noche, en el más profundo de los silencios, vuelvo a escuchar aquel susurro, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada entre aquellas paredes, para siempre.